pero donde están todas las instituciones que tienen que ver con estos tres temas. Y entonces, lo que aquí se señala es que tendrá que ser el presupuesto dedicado a la educación, será del 8% del Producto Interno Bruto. Y de ello, al menos el 1% dedicado a la investigación científica y desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior. Pero en este caso, en la Ley de Ciencia, lo que se señala es que ese mismo 1% será del gasto nacional. Y resulta que en el gasto nacional se habla de todo. Se incluye lo que invierte el sector privado. Y yo creo que ahí está, yo creo que el espíritu de la ley, el espíritu de los legisladores no fue hacer un enredo, supongo que no, pero así quedó. Y entonces, algo en lo que tenemos que trabajar las instituciones que tenemos que ver con esto es en la aclaración de la ley. Ahora, yo, por ejemplo, tengo la opinión del abogado general de la UNAM, en la que él dice, las leyes no pueden ordenarle al sector privado que inviertan en ciencia, de manera que es obvio que esto se refiere al gobierno. Pero sí lo aclaro porque el foro consultivo, donde participan todos los sectores y particularmente los industriales y por ejemplo, con Canaco, con las organizaciones empresariales, pues por supuesto defienden esto. Porque entonces en el gasto nacional se incluye el gasto privado. Pero además, lo que están planteando es que para que ellos inviertan, se les den los recursos. O sea, es algo parece un poco enredado, pero lo voy a ir explicando, porque en el presupuesto de CONACYT hay un apartado que los 6 primeros años de estos 12 años de los últimos gobiernos, de los 2 sexenios panistas, en el primero, el presidente Fox estableció en ese momento en CONACYT un programa de estímulos fiscales para las empresas, que no tuvo ningún resultado y que con base en ello, o sea, como no tuvo resultados los que se esperaban, es decir, aumento en el desarrollo tecnológico, particularmente en los indicadores que se conocen en este sentido. Por ejemplo, las patentes no aumentaron en absoluto, por lo menos no las nacionales. Sí aumentaron las patentes de extranjeros en México, pero no las patentes producidas por mexicanos. Entonces, lo que se hizo en el periodo que está terminando, en el periodo del presidente Calderón, fue proponer estímulo directo a las empresas para que con los recursos que les dé CONACYT impulsen el desarrollo tecnológico. Me parece que tampoco ha habido ahí resultados que se puedan sostener y entonces particularmente los empresarios que participan en el foro dicen que hay que regresar al anterior, es decir, a los estímulos fiscales, además de el apoyo directo. O sea, está la discusión muy importante en este momento y cuando se apruebe el presupuesto que se está elaborando ahora, el presupuesto de egresos en la Cámara de Diputados, yo creo que es importante llevar esas discusiones de cómo se cuantifica el presupuesto dedicado a ciencia y tecnología. Si se cuantifica lo que se dedica estrictamente por parte, como debe de ser, creo yo, con la ley, y estoy de acuerdo, por supuesto, con el abogado general de la UNAM, la ley obliga al gobierno a decir cuánto tiene que invertir. No puede obligar a los empresarios yo me imagino que le digan a Carlos Slim, tienes que invertir en ciencia y tecnología, pues no lo va a hacer. Entonces, es evidente, pero lo evidente para nosotros no necesariamente es evidente desde un punto de vista legal, y entonces sí tiene que quedar claro en la ley que el 1%, y esa es mi posición, y yo creo que la de la mayoría de los que estamos en estos temas, es el 1% del Producto Interno Bruto, el 1% del gobierno de los 3 sectores, del federal, de los estatales y de los municipales. Y tiene que cuantificarse así. Y, en fin, lo iré explicando. Yo creo que aquí también ya todos conocemos los datos generales en el mundo, cuánto se está invirtiendo y cómo se está promoviendo el desarrollo tecnológico. Yo creo que también estamos enterados, estamos informados de algo que ya decía Manuel Gil y lo que hemos venido diciendo todos los que han hablado hoy. La importancia de la educación, la importancia del desarrollo del conocimiento, y coincido con el doctor Sarucán, de no hablar solamente del desarrollo científico, sino del desarrollo del conocimiento humanístico, científico y artístico. Se habla de ciencia y tecnología, y en ciencia creo que cada vez más se incluye todo el conocimiento. Por ejemplo, en el ESNI están los humanistas, están los filósofos, etcétera. Entonces, a lo mejor habrá que corregir la palabra, pero el término, pero cuando se habla de ciencia en general, en estas leyes, por ejemplo, sí se está pensando en las humanidades y en las ciencias sociales, por supuesto. Y decía, bueno, en general hay una tendencia
en los países del mundo a ir aumentando, de acuerdo a sus posibilidades, los recursos que dedican a estos temas, educación superior, ciencia y tecnología. Y también aclaro, hablo de educación superior, creo que se tiene que invertir en toda la educación, pero también hay esta polémica para algunos. Algunos dicen, y a algunos momentos los organismos internacionales nos han señalado que primero hay que apoyar la educación básica para que el nivel vaya subiendo. Yo creo que esto es un error. Hay que apoyar a toda la educación, porque indudablemente necesitamos maestros mucho mejor preparados. Y esto tiene que ver con la educación superior, para que los niños tengan una mejor educación y tengamos mejores alumnos cuando lleguen a la educación superior. Entonces, esto tiene que ser algo integral y no podemos distinguir. A mí me pidieron hablar de educación superior, pero naturalmente creo que se tiene que apoyar a toda la educación. Y además, otro punto que me interesa destacar es la relación entre educación superior y desarrollo científico-tecnológico. ¿Por qué? Porque creo que una educación superior sin investigación científica difícilmente se puede decir que sea superior. Porque no creo que una institución definida como de educación superior pueda ser solo transmisora de conocimiento. Yo creo que una educación, una institución de educación superior tiene también que ser productora de conocimiento. Entiendo y comparto lo que decía Manuel Gil en el sentido de el peso que se le da en México a la parte de investigación en detrimento de la docencia. Por supuesto que hay que equilibrar, pero en los dos sentidos, porque a veces hay instituciones que solo son instituciones transmisoras de conocimiento y entonces pues no se deberían de llamar universidades, creo. Una universidad moderna, por eso yo preguntaba en algún momento, ¿qué es de clase mundial? Yo creo que una universidad, para que se llame así, tiene que ser universal, es decir, tener todas las áreas de conocimiento, o por lo menos como área, sino cada disciplina, pero las áreas científicas, tecnológicas, humanísticas y artísticas, y tener también producción de conocimiento, transmisión de conocimiento y extensión o divulgación de conocimiento. Creo que eso es una universidad como las que requieren en cualquier parte del mundo. Pero decía, en general, se está aumentando los presupuestos, los porcentajes del Producto Interno Bruto dedicados a estos temas, y en México, por ejemplo, aquí en esta gráfica, bueno, en esa gráfica no está porque es una gráfica de la OCDE, pero donde no estaba todavía, bueno, no está aquí contemplado México, pero vemos los países cómo han ido aumentando los porcentajes del Producto Interno Bruto que dedican en desarrollo, en investigación y desarrollo experimental, y vemos, por ejemplo, Estados Unidos está ya en 3.45 de su Producto Interno Bruto en el 2010, y así todos aumentando. Y tenemos los casos clásicos que todos hemos comentado de países, inclusive con un desarrollo económico menor que México, como es el caso de Chile o de Argentina, que son economías más pequeñas y que tienen una inversión mayor que México, que aquí se reporta con 0.4, pero sí les quiero comentar, investigación y desarrollo incluye el gasto privado, por eso aquí es 0.4 en México, cuando sabemos que es 0.39, 0.37, según los indicadores oficiales. Yo creo que es muchísimo menor que eso. Y voy a explicar después por qué. Pero decía, bueno, ya vemos que Brasil aquí estaba en el 1% en este dato que tengo, pero Brasil está pasando ya del 1% y Chile y Argentina están por encima de la inversión que está haciendo México. Aquí está comparado el presupuesto de educación superior en azul y en rojo el de ciencia y tecnología. Y vemos cómo pues, el aumento ha sido muy pequeño, pero además, pues claramente en el caso que señalaba Manuel Gil, la matrícula con todo y que ha aumentado de una manera mucho menor de lo que la Secretaría de la Educación ha planteado, de todas maneras, vean el presupuesto. O sea, de cualquier manera, ha habido un crecimiento en la matrícula, simplemente ha habido un crecimiento en la población, pero no así, no correspondiente al presupuesto. Y en ciencia y tecnología, el aumento ha sido
casi ni siquiera ha habido, podemos decir que casi esto podría ser una recta. Vemos las diferencias son pequeñísimas en algunos momentos y además este punto 39 que es el dato oficial, pues yo voy a tratar de demostrar que además es falso. Y perdón por tanta cifra, pero es que vamos a hablar del presupuesto y a mí me encantaría más hablar de evolución. Y será muy divertido hablar. Pero tenemos que hablar de este tema porque es central. Necesitamos recursos para poder, en este país tan diverso, tan amplio, tan desigual, tenemos que tener recursos para mejorar la educación superior, la ciencia y la tecnología. Y bueno, aquí está, por ejemplo, el gasto en educación superior. Aquí podemos ver en pesos corrientes, es decir, no constantes, calculados, después lo daré en pesos constantes, pero aquí podemos ver cómo ha ido aumentando, sin considerar la inflación, y el gasto en ciencia y tecnología, que se supone en este momento, en el 2012, ha llegado a estas cifras. Como porcentaje del Producto Interno Bruto, vean cómo del 2011 al 12, es que no sé por qué no se ve esta parte de la gráfica, pero bueno, aquí está 2011, está en .65 estaba, y este año se redujo a .63. Claro, también porque el Producto Interno aumenta un poco, pero de cualquier manera, como porcentaje se redujo. Y el presupuesto de tecnología, teóricamente pasó de .35, además bajando, vean la tendencia, y después diré cómo es que estoy convencida y tengo pruebas de que es falso. Claro, la consecuencia de que yo decía, aumenta la matrícula y disminuye, y no aumenta correspondientemente el presupuesto, aquí tenemos el promedio por estudiante. Comparado, esto sí ya es en pesos constantes, de 29,000 a 28,000 pesos por alumno por año. En el 2012 está aquí 28,000. Aquí, o sea, se redujo con respecto a la variación con respecto al año anterior de menos 2.7 y de con respecto al anterior de menos 5. O sea, hay una disminución, pero además es obvio. Si no crece suficientemente el presupuesto, pero sí crece la matrícula, el promedio baja. Pero además, fíjense, estas cantidades, pues son cantidades muy infladas. Porque aquí, como se calcula esto, es dividiendo el presupuesto total entre el número de alumnos, pero no se considera lo que se dedica a investigación, que en general, por supuesto, tiene que ver con una mejor formación del alumno, pero también está lo que se gasta en los seguros médicos o en el IMSS o en lo que sea. De manera que un cálculo mucho más riguroso sería la diferencia sería mucho mayor. Entonces, vemos cómo, les decía, esto ha disminuido de una manera notable. Y a mí siempre me ha llamado la atención, porque como presidenta de la academia o en otros momentos he ido a la Cámara a hablar con los diputados del recorrido que todo el mundo en México hace para tratar de convencerlos de que aumenten el presupuesto, porque además es ahí la única forma en donde realmente ha habido una mejoría. ¿Quién ha sido el responsable directo de estas reducciones en los presupuestos? El gobierno, el Ejecutivo. ¿Dónde ha habido una compensación no suficiente, pero importante, en la Cámara de Diputados? Aquí están los presupuestos, cómo han estado, por ejemplo, aquí en el periodo, aquí lo puse por trienios, para hablar de los periodos en los que la Cámara de Diputados fue cambiando, y vean cómo, por ejemplo, en el periodo de 2007-2012, la propuesta del Ejecutivo era de menos 9,308 millones de pesos. Y la Cámara, al final, lo compensó y quedó en 40,000 millones de pesos. Lo mismo en el periodo 2007-2009, bueno, la reducción fue menor, o en el 2010-12, el Ejecutivo manda un presupuesto reducido en esta cantidad y la Cámara de Diputados compensa
con un cierto porcentaje. O sea, eso es lo que está pasando. Ahora, lo que ya todo el mundo dice es que Hacienda ya sabe que vamos a ir. Y entonces ya lo manda reducido para que luego en la Cámara, yo no sé ya, pero es una cosa de burla, de risa, ¿no? De qué hacemos ahora, ¿no? Porque ya lo bajan para que lleguemos y si un día no vamos, ¿qué va a pasar, no? Entonces hay que estar yendo para lograr que los presupuestos no se reduzcan de la manera tan drástica que como ha estado ocurriendo. Y bueno, además, aquí está entonces cómo ha quedado el presupuesto, por ejemplo, el presupuesto de educación. En 2011 se aprobaron 492 millones de pesos, con un porcentaje del Producto Interno Bruto. Fíjense, el presupuesto en educación, todo, el federal, no está incluido el privado, 3.4. ¿De cuánto dice la ley? De 8%, que debería de ser. El presupuesto para educación superior es de 91.496 millones, .64 bueno, ese fue el aprobado, que en realidad en el 12 se ejerció 96, o sea, fue más, ya dije, porque creció el Producto Interno Bruto, pero el porcentaje del PIB es .63, o sea, también muy lejano del 1% que plantea la ley. El presupuesto de tecnología, el aprobado fueron 48.938, el ejercido en el 12 fueron 59.324 millones, que ellos dicen es el .39%. Pero les voy a decir por qué es menor, por dos razones. Uno, aquí se está contando el gasto del ramo 38, pero más estos ingresos fiscales son lo que las instituciones producen. Por ejemplo, la UNAM produce cerca de 3,000 millones de pesos, ella. Y eso se cuentan como si los hubieran dado. O sea, es lo que tú señalabas. O sea, cómo se infla, o cómo dijiste, cómo se hincha, ¿no?, el presupuesto. Pues, o sea, está bien que se cuente, pero no que se diga que lo dio el gobierno, sino fue algo que las propias instituciones todas, las instituciones de los centros CONACYT, las instituciones de educación superior, los de salud, etcétera, producen. Y entonces, pero no se puede incluir en el presupuesto que dio el gobierno. Y entonces aquí esto es .14. O sea, entonces ya no es .39. Luego hay otra cantidad también en el programa, en el presupuesto de ciencia y tecnología, que es un programa que se llamó el Programa para Reducir la Brecha Digital. Se lo dieron al CONACYT, pero ese programa, que son 3,000 y tantos millones de pesos, CONACYT lo tiene para aumentar el número de computadoras por escuelas. Qué bueno que se haga, me parece excelente, pero no es un presupuesto dedicado ni a educación superior ni a ciencia y tecnología, de manera que son 3,000 millones que hay que descontar también de ese famoso .39. De manera que en este periodo, con esas cuentas, no se llega al .37, cuando mucho. Se llega al .37 cuando mucho. Y bueno, por ejemplo, del presupuesto de CONACYT, que es más o menos el presupuesto de ciencia y tecnología, se distribuye en tres grandes rubros. CONACYT, o se distribuye, mejor dicho, a terceras partes. CONACYT, CEP y las demás secretarías, más o menos 33% cada uno de ellos. Pero a partir de eso era antes de estos dos últimos sexenios. Pero a partir de estos dos últimos sexenios, a CONACYT se le ha ido, a CEP, que es la que aporta los recursos para investigación en las instituciones de educación superior, se le ha ido disminuyendo el presupuesto, se le ha aumentado a CONACYT, pero a CONACYT para los programas de apoyo a las empresas. Y hay dos cosas que quisiera aclarar en ese sentido. Yo no me opongo que se apoye a las empresas. Me parece que tiene que haber empresas, que tiene que haber desarrollo económico, que tiene que haber mayor empleo. Lo que no me parece es que se incluya
que no me parece que es una mentira, que se incluya como inversión en ciencia y desarrollo tecnológico, porque las empresas mexicanas en general no hacen desarrollo tecnológico y menos en la medida de los recursos que les dan. O sea, voy a ver en la siguiente transparencia, pero lo que se dedica CONACYT a, por ejemplo, presupuestos de 3,000 millones de pesos para desarrollo tecnológico, es un recurso que la ciencia básica no ha visto jamás. Aquí están gente que han tenido que ver con esos presupuestos, que conocen los presupuestos y saben que nunca los presupuestos para ciencia básica pues son de 600, 700 millones, no sé si este año llegarían a 800, enseguida lo veré, pero digo, está en la transparencia, pero no es inflar otra vez, o sea, es decir que México está avanzando, que está impulsando el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y pues no es cierto, porque los recursos que se han dado por estos fondos de tanto de estímulos fiscales como de apoyo directo a las empresas, no hemos visto resultados. El de que se ha hecho mejor análisis es el de estímulos fiscales, y Cartes dijo, pues no, ya no, por las evaluaciones que tuvieron, incluidas las de OCDE, no dijo que no se iba a dar ya ese programa, que no se iban a dar esos recursos, y entonces se decidió por estímulo directo, y se les da dinero directo. Y pues en general en México hay algunos casos de éxito, por cierto, los reconozco, pero en general en México las empresas no han hecho investigación científica. La investigación científica en todos los sentidos que ya dije antes se hace en las instituciones de educación superior, se hace como se ve aquí en la SEP. Bueno, ese es el presupuesto de CONACYT, ese es el presupuesto de SEP, y ese es el presupuesto de las demás secretarías. Yo decía, pero CONACYT antes tenía una parte equivalente a la de SEP y ahora no, tiene mucho más CONACYT, pero no para dedicarlo a investigación científica, sino a desarrollo tecnológico, a costa de la investigación científica, que en todo caso es el problema. Y aquí tenemos las demás secretarías que sí tienen algún tipo de producción científica, salud indudablemente, con los institutos de salud. Aquí está en la Zagarpa, está por ejemplo, Chapingo, Colegio de Posgraduados. La Secretaría de Economía tiene también algunos programas de apoyo a la investigación científica, Semarnat menos y cada vez menos, por cierto, y las demás tienen estos recursos, pero no hay un control de qué hacen, de qué reportes, como CONACYT lo tiene. CONACYT con el SNI, con el apoyo directo a las instituciones de educación superior, a los programas que tiene, a las becas, etcétera, tiene un cierto control. Las demás no. No sabemos si los dineros que dicen que se van a dedicar a ciencia realmente se dediquen a desarrollo científico. Y decía, en esta siguiente, aquí está el presupuesto de CONACYT, y por ejemplo vean de estos 17,000 millones, lo que se ha gastado en posgrado, que indudablemente ha sido un programa muy importante. Decía esto de disminuir la brecha digital, pero que además se decidió que no se gastara este año. Hay un decreto en el que se dijo que ese dinero se guardara para el siguiente año, o sea, para el 13. No sé quién votaría en la Cámara de Diputados que el dinero se guardara para el año que entra, pero el año que entra se va a gastar para apoyar la compra de computadoras, que bueno, pero no tiene que ver con desarrollo, con CONACYT. Pero ahí está ese dinero, en ese decreto, que lo tengo si alguien lo quiere ver, se dice que se guarde y que se entregue, para que sea guardado, a la Secretaría de Comunicación y Transportes. Se pregunta, ¿por qué se dio a CONACYT? ¿Y por qué se suma aquí? Además ni se ha gastado, pero ya se dice que es el 39%. O sea, es impresionante cómo se manejan las cosas y, como decía Manuel, la bruta no es la neta. Y bueno, aquí están los programas y luego estos que les señalaba, por ejemplo, vean el Sistema Nacional de Investigadores, 2,890 millones, y luego el apoyo tecnológico para negocios de alto valor agregado, tecnologías para aumentar la competitividad de las empresas, 2,000 millones. Eso es otro presupuesto también para actividades científicas, tecnológicas y de innovación, 1,700 millones. Capacidades tecnológicas y científicas de empresas, otro programa de innovación. Todos estos
tienen que ver con desarrollo tecnológico. Bueno, yo creo que también es algo que todos conocemos. Nosotros somos un país con una comunidad científica pequeña, de muy alta calidad, y que en México, yo lo he dicho, se hace ciencia y se sabe hacer. En cambio, no es lo mismo con desarrollo tecnológico. Somos uno de los países con mayor rezago, por ejemplo, de la OCDE, por supuesto que somos el último, en desarrollo tecnológico. Somos un país que no produce tecnologías. Somos un país que somos dependientes tecnológicamente. Nuestro coeficiente de inventiva, por ejemplo, es de 0.5%, es decir, de patentes por el indicador, la relación entre patentes y número de habitantes es de 0.05, no 0.5, 0.05. Mientras que el de Japón, por ejemplo, es de 30, ese indicador. Y en cambio, nuestra dependencia tecnológica es exactamente al revés. Somos un país terriblemente dependiente. Tenemos un indicador de 28 puntos, o sea, al revés. Somos un país tremendamente dependiente porque todo lo importamos. Y nuestra balanza tecnológica, pues, es absolutamente desfavorable. Entonces, no tenemos esta experiencia en este tema. Y entonces, dedicar esas cantidades de recursos para empresas que no tienen la experiencia para hacer desarrollo tecnológico, me parece que ha sido un error tremendo. Y si esos recursos se ponen en la Secretaría de Economía y se dice son para mejorar el empleo, pues que lo discuta la Cámara de Diputados. Pero cuando se dice que está aquí, pues es una mentira. No hemos, nuestros informes sobre patentes o personal con doctorado incorporado a las empresas, etcétera, pues no ha aumentado. Los indicadores, por lo menos, no han aumentado de manera que se note en la gráfica, seguramente, y lo digo porque lo dice siempre el foro consultivo, han mejorado en hay algunos casos de éxito, lo cual no dudo con esos dinerales, pero no de manera significativa para lo que el país requiere. En fin, entonces, estas son el análisis que hago. Digo que durante el trienio 2007-2009, el presupuesto federal para educación superior aumentó en 22.474 millones de pesos, pero que este presupuesto arroja un saldo negativo, o sea, el presupuesto que presentó el Ejecutivo arrojó un saldo negativo de 1.629 millones. Por su parte, las asignaciones del Legislativo sumaron 24.000, o sea, en lugar de esto, gracias a la Cámara de Diputados. Pero digo gracias porque no dejó que se hiciera, pero no hizo una política real de apoyo tampoco, era recuperar lo que se estaba perdiendo. Y en el trienio 2010-2012, el presupuesto federal para educación superior se incrementó en 8.653 millones de pesos. En esos 3 años, el proyecto del Ejecutivo fue inferior al presupuesto aprobado en el año inmediato anterior. O sea, ya desde que llega el presupuesto de Hacienda, ya va disminuido el presupuesto para educación. Y bueno, si nos descuidamos y si se descuidan los diputados que les importe la educación, estamos perdidos. O sea, que por eso digo que hay que estar al pendiente. Y se me hace muy grave esta manera. Y si es porque Hacienda ya sabe que vamos a ir todavía peor. O sea, no puede ser que esa sea la política del país para un rubro tan importante, porque además fíjense que la mayoría de gobernantes ya incorporaron la palabra educación, ciencia y desarrollo. Y en el discurso está, pero en la práctica, no. Y digo, al convertir las cifras a precios constantes de 2012, vemos que entre el 2007 y el 2012 el presupuesto federal para educación superior aumentó en, no veo aquí, 1.038 millones de pesos. Sin embargo, en la mayoría de los años, del 2007 al 2012, el Ejecutivo envió propuestas presupuestarias para este rubro con deducciones en términos reales, o sea, en todos. Antes lo puse por trienio. El incremento del presupuesto para educación superior es totalmente atribuible a la Cámara de Diputados. Esta aprobó ampliaciones netas por 40.346 millones de pesos que compensaron la reducción sexenal de 9.308, o sea, menos, o sea, que era lo que había mandado el Ejecutivo. Bueno, hablé en este momento de educación superior y aquí regreso a la cuestión de ciencia y tecnología. Esta gráfica la preparé hace 2 años y estábamos pensando que en el 12 iba a haber este aumento ya.
bueno, no pensando, estábamos planeando y con los diputados y con todos los sectores interesados y involucrados, incluido, por supuesto, el foro consultivo, y decíamos que si en el 2012 ya teníamos un punto 63 aumentando gradualmente de ese momento que lo hicimos, 2009, que era el punto 38%, aumentando gradualmente en la forma en que aquí se señala. Ya para el 2012 se supondría que estaríamos en 0.63% del Producto Interno Bruto y que en el 2018 llegaríamos al 1%. Pues otra vez hay que regresarnos. ¿De qué dices de las carreteras? Bueno, hay que regresarnos. No, ya no llegamos. Entonces hay que volver a ajustar. Pero, en fin, y tenemos que volver a pensar cuál sería la manera en que llegaríamos. Siempre, el sueño en este país siempre es que se cumplan las leyes. O sea, sigue siendo un sueño. Tenemos 3 minutos para terminar, querida Rosaura. Y entonces, la cuestión es, si sigue como están las cosas, o sea, con esta, llegaremos en el 42, en el 2042. Además, de verdad, creyendo que por ejemplo, de aquí punto 36, aquí estaría en el 12, el punto 39, que se supone que por acá aparte no es cierto, ¿no? O sea, pero bueno, suponiendo que hubiera esa gradualidad, si es cierto, del punto 36, que este año fuera el punto 37, etcétera, y bueno, con un poquito más de velocidad, llegaríamos en el 2042 al 1%. O sea, y fíjense que el 1% del Producto Interno Bruto no es una medida mágica ni que se les ocurrió a los legisladores porque dijeron como ¿cuánto creen? No. El 1% es una cifra que se ha determinado por organismos internacionales, por UNESCO, por la OCDE, que es el punto de arranque, para que realmente el desarrollo científico, apoyando el desarrollo tecnológico, mejore las condiciones de un país. Sí quiero aclarar esto porque parece como si los científicos, los humanistas, etcétera, los que nos dedicamos los que tenemos relación con la educación superior, ciencia y tecnología, queremos dinero para hacer más papers. Y bueno, en lo particular podrá ser cierto, pero en general lo que se sostiene es, si un país no tiene ese nivel de desarrollo científico y ese corresponde desarrollo tecnológico, no va a lograr salir del subdesarrollo, no va a lograr lo que todos queremos, tener un nivel mucho mejor, menos injusto para la población en general. Y esa es por eso la propuesta, y aquí creo que todos estamos en lo mismo, de mejorar el presupuesto de educación superior, ciencia y tecnología. Ya terminó. Y entonces, la propuesta para incrementar la inversión en ciencia, tecnología e innovación en el marco del presupuesto federal, el que están haciendo, el presupuesto de egresos de la Federación, se propone tomar como base de las gestiones para incrementar la inversión en ciencia y tecnología en el presupuesto de egresos de la Federación 2013 y en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013-2018, el PECIT, el incremento sostenido del gasto público federal más estatal en ciencia, tecnología e innovación, estableciendo una estrategia multianual que garantice un aumento anual de la inversión en un monto al menos equivalente a 0,1 punto porcentual hasta alcanzar en el año 2018 una inversión equivalente al 1%. Esa es la propuesta. Muchísimas gracias, estimada Rosaura. ¿Tenemos tiempo para preguntas o comentarios que quiera hacer el público? Adelante, por favor, Pilar. Perdón por intervenir otra vez. Primero me gustaría saber si tienes datos de este porcentaje, no por Producto Interno Bruto, sino por cápita, ¿sí? O sea, por el ingreso por individuo, ¿cómo se ha comportado eso? Ese es un dato que no tengo yo y me gustaría conocerlo, uno. Y segundo, también por el relativo de este financiamiento al número de investigadores que tiene el país. O sea, si pudiéramos saber toda esta inversión, que aunque es poquita, ¿sí? ¿En qué se ha traducido? ¿Sí? O sea, obviamente a lo mejor tienes más frescos números de patentes o número de investigadores, algo que podamos ver
¿cómo crece? O sea, ¿cómo se usa ese financiamiento? Y se ha crecido a lo mejor con una producción más eficiente, ¿sí?, o más eficaz de este recurso en estos años, ¿no? Para ver si estas gráficas pudiera hablar un poco de la eficiencia de la universidad en el manejo de estos recursos. Ese es el tema. No tengo en este momento las gráficas, pero sí las conozco. La relación, por supuesto, ha aumentado el número de investigadores nacionales, está más de 15,000 o un poco por ahí, 17,000 ya. Pero el número de artículos producidos en el país no ha aumentado de manera significativa. No, ha aumentado, pero no correspondiente al número de… Por ejemplo, no ha llegado de la producción mundial de artículos, bueno, no, es que en porcentajes, porque cuando hablamos de lo que se ha invertido, debería de corresponder a un… No, claro que ha aumentado. ¿Ha aumentado el número de artículos? Claro que sí, pero me refiero, y el número de artículos porcentuales de lo que se produce internacionalmente, de ese 100% de artículos que se producen en el mundo, bueno, Estados Unidos solo produce 38%. Por ejemplo, ellos son los Europa Occidental, más o menos 38% entre todos. En ese indicador, México ha subido más o menos a 0.70, pero por ejemplo Brasil está por arriba de México, con más de 1%. Chile está también cercano a México, pero con una economía mucho menor, pero con un esfuerzo mayor. Per cápita está produciendo un número mayor o sea, tiene mayor producción científica per cápita Chile y Argentina que México y por supuesto Brasil. Per cápita, que son, claro que hay que hacer esos cálculos, porque nosotros como una economía, ya no sé si somos la 14 o hemos ido perdiendo importancia también, y competitividad, pues pasamos de un lugar 54 a un lugar 60 en estos, o sea, disminuimos, por supuesto, en competitividad en este periodo, en estos 12 años, pero per cápita, porque por una economía, somos una economía mayor que Chile o que Argentina, pero per cápita, claro que hemos disminuido nuestra producción. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, adelante, por favor. Solo a título de curiosidad, tú presentaste dos hipótesis, diríamos, de la proyección del incremento en el gasto, digamos, la proporción del PIB. Una a 2030, ¿ya? ¿2030 o 2042? Sí, 30 años. En una inversión inercial, si seguimos como vamos, sí, vamos a llegar al 42. Y la otra a 2018, o sea, 6 años más. En el 2018 podríamos llegar, si se aumentara el 0.1 del Producto Interno Bruto. Ahí lo que me preocupa es el sí. O sea, bueno, pues, ¿cuál es tu apreciación ahora, apreciación como persona que conoce bien el sistema? Si pudiéramos tirar una cifra como probabilidades, ¿cuál piensas tú? ¿Estamos más cerca de 2042, más cerca de 2018, como realidad mirada desde ahora? Esperando que sea 2018 el horizonte real, pero lo más probable, que pienso yo desde afuera, es que sea un horizonte un poquito más lejano. Mira, aquí, como hay un momento de cambio del país, en tanto cambia el gobierno, cambia la orientación, supongo, no sabemos exactamente qué va a pasar. Debería de haber un momento de optimismo, y además porque ha habido un compromiso, o sea, estos 60 instituciones que yo señalaba antes han contribuido, todas las universidades del país, el propio CONACYT, algunas empresas, el foro consultivo, etcétera, han hecho esta propuesta y ha sido muy bien recibida en el equipo de transición del presidente electo. Se supone que el propio presidente electo, Enrique Peña Nieto, lo vio con ojos muy buenos, pero eso no quiere decir nada. Qué bien, ay, qué bonito está esto, pero no sé realmente cuál sea su idea. La Cámara de Diputados la recibió con beneplácito, la Cámara de Senadores, la Suprema Corte de Justicia. Todo el mundo en ese sector lo ha recibido muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar cuando el Ejecutivo, en eso están haciendo el presupuesto, por eso yo decía que este momento es importantísimo, están haciendo el presupuesto y se cuelan rumores
de que ya dijo alguien del equipo de transición del presidente electo, bueno, pero es que el presupuesto en realidad ya está hecho por el gobierno actual. Y el gobierno actual, ya hemos visto, los dos gobiernos anteriores no han, al contrario, ha disminuido el presupuesto en términos reales, sobre todo hablando del número de estudiantes, ha disminuido el presupuesto para educación superior. Y aquí quiero hacer este paréntesis porque hace rato hablabas del sector de edad, que lo dejas constante. Pues yo creo que lo debes de cambiar, porque de esos 7 millones que de repente aparecieron, algunos dicen que es por la migración, pero otros suponemos que es porque también ha habido un aumento en la población, porque se dejó de impulsar los programas de control de la natalidad en estos 12 años. Entonces, que sí vamos a tener más alumnos, no sé, pero más dinero no sé. Pero en estos 12 años, si ustedes se acuerdan, no ha habido la política que había habido constante de control de la natalidad, la familia pequeña vive mejor. No, eso ya no se ha dicho. Entonces, sí parece haber un aumento en la generación, por ejemplo, niños que ahorita tienen 8, 9, 10 años, esa población ha crecido. Habrá que ver si es porque se regresaron de Estados Unidos o porque aquí no hay. Porque además es un hecho que no ha habido, o sea, es evidente que no ha habido una política en ese sentido. Pero decía, sí, ¿qué va a pasar? Pues yo creo que casi nadie tiene idea. Hemos estado platicando todos, quién va a quedar dónde, no sabemos nada. Nunca se ha guardado un secreto tan bien en México como ahora. Pero bueno, siempre tiene que haber lugar para el optimismo y siempre tiene que haber lugar para que uno defienda lo que cree. Y nosotros, todas las universidades, particularmente las instituciones de educación superior públicas, el CONACYT, aunque sea parte del Ejecutivo, pero la gente que está ahí, mucha de la gente que está ahí es gente que le importa la ciencia, el desarrollo tecnológico, etcétera, el foro consultivo, tenemos que seguir defendiendo que se tiene que aumentar el presupuesto para educación superior y lo que está asociado también a ella, la ciencia, el desarrollo tecnológico en este país. Así ha sido históricamente. ¿Quién ha hecho la investigación científica en México? Fundamentalmente las instituciones de educación superior y el IMSS, públicas, por supuesto, rector, claro que lo sé, que lo tengo que decir, públicas y también, por ejemplo, la salud, la Secretaría de Salud, también por supuesto pública, tiene un nivel de producción científica muy importante. Entonces, sí, son instituciones públicas. Y pues nosotros tenemos que defender y exigir que se cumplan esos acuerdos, no porque queremos simplemente decir dinero para que las universidades estén mejor, que lo merecerían, sino porque el país lo requiere. El conocimiento sin duda es un bien común que va a beneficiar al desarrollo de México, no tengo duda, ¿no? Habrá que defender estos puntos. Es momento de descansar, nos vemos mañana temprano para continuar con él.